En esta especie de semicírculo me acompañan algunos compañeros y amigos, como la doctora Genoveva Monchó, su directora médico del Hospital de Alicante, compañera durante varios años, con lo cual tengo un grato recuerdo de ella. Compañera mía y de muchos de vosotros, farmacéutica del hospital, Pilar Blasco, del Hospital Provincial de Valencia. A su izquierda el doctor Hinojosa, Joaquín Hinojosa, Chimo Hinojosa, que me ha chivado un pajarito elegido mejor digestólogo del 2014 por los pacientes. ¿Es correcto? Y a su derecha el doctor, don Juan Suárez, que es abogado, nos aclarará muchas dudas legislativas. La presentación la he hecho de pie, me voy a sentar ahora y bueno, tengo unas preguntas prefijadas y mientras tengamos tiempo podréis formular preguntas al final, bien con la mano alzada, y si alguien no quiere levantar la mano y preguntar, pues simplemente me pasa la pregunta y yo la facilitaré. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. La verdad es que es un placer estar con vosotros. Bueno, como hemos comentado, hay una percepción de cambio de paradigma en el entorno de los medicamentos biológicos y la primera pregunta es un poco general y de qué se piensa que va a pasar. Pues es una pregunta general, vamos a un poco contestar a todos. Si quieres, doctora Moncho. Fui feliz en el Hospital de Elche con mi amigo Andrés. Ahora estoy en el Hospital de Alicante. Y tenemos mucho trabajo con todos los subcomités de biológicos. Y lo que yo vengo hablando con ellos, porque acudo a todas las reuniones, es que son gente muy prudente y esto pues de momento va a ir muy despacio, hasta que la gente verdaderamente entienda qué significa y el fenómeno esté mucho más conocido. Así que yo creo que ahora tenemos que ir, dando formación, debatiendo y trabajando este asunto, desde mi punto de vista. Doctora Blasco. Yo la verdad es que pienso que los productos biológicos, que son biotecnológicos, pues quizá vayan a seguir un poco la evolución que ha seguido en general la tecnología, ¿no? No son algo tan nuevo, el primero apareció ya hace 33 años con la insulina, que fue un avance, que vino a ser un avance, aumentó la calidad de vida y la esperanza de vida de nuestros pacientes. Entonces quizá vayamos a ver lo mismo, o sea que en principio se legislan mucho porque se conocen poco y entonces es muy sensato, ¿no? Hasta que se tenga más certidumbre ir revisándolos en general, ir siguiéndolos y más en el ámbito de la salud y en el ámbito del medicamento, pero esto la verdad es que es algo a lo que estamos acostumbrados, tenemos sistemas de farmacovigilancia, esto lo tenemos ya dentro de nuestra manera profesional de actuar todos a nuestros niveles. Y lo que vamos a ir viendo, sacando un poco la bola de cristal, es un poco como lo que pasó con los móviles que llevan menos tiempo en el mercado, ¿no? Es decir, han avanzado, la manera de producción, la tecnología avanza no solamente en el producto final, sino en la manera de producción de ese producto, se pueden abaratar los costes de producción, con lo cual vamos a ver pues que los biológicos que en principio tienen unos costes de producción y que luego vienen repercutidos en el propio medicamento, esto vamos a ver que van a ir descendiendo, nuestros miedos van a ir un poco desapareciendo porque los vamos a ir conociendo más, de hecho vamos conociendo ya los que hay en el mercado y vamos ganando confianza. Y bueno, yo en principio pienso que eso es un poco lo que vamos a ver. También vamos al tener mejores precios, más conocimiento, va a haber mayor accesibilidad a estos medicamentos, ¿no? Eso me parece que es un poco las líneas de futuro en general. Luego podemos ir debatiendo porque vamos seguro a debatir muchos aspectos muy controvertidos todavía, ¿no? Doctor Hinojosa. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Pilar. La verdad es que para nosotros el tratamiento biológico marcó un antes y un después en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal.
especialmente, bueno, tanto el Crohn como la colitis, pero sobre todo en la enfermedad de Crohn, hasta el punto de que se fueron modificando una serie de conceptos que para nosotros eran muy difíciles de poder conseguir como objetivo terapéutico, que era pues el hablar ya no solo de que el paciente estuviera clínicamente bien, sino que incluso entrara en pues una remisión esperada y deseada, que era conseguir incluso la curación de lesiones con todo lo que eso implicaba en el curso evolutivo posterior de la enfermedad. Partiendo de ese planteamiento, vamos a ver, la entrada de estos fármacos, de los biosimilares, y hablando como clínico, porque al final del camino yo soy clínico, yo creo que efectivamente vamos a necesitar un recorrido, un periodo de tiempo para de alguna manera adquirir el conocimiento, adquirir la experiencia y sobre todo pues bueno, aprender de alguna manera a perder cuanto menos esta situación de precaución o un poco quizás. Y esto es un poco autocrítica como gastroenterólogos. Gastroenterólogos hemos reaccionado de una manera muy temperamental, entre comillas, ¿no?, a la llegada de los biosimilares, porque nos hemos sentido poco menos que ofendidos por no haber habido estudios específicos en enfermedad inflamatoria intestinal. Pero bueno, también vamos aprendiendo, vamos conociendo cosas ligadas a aspectos farmacocinéticos, ligados a aspectos ya de eficacia, y probablemente dentro de un periodo de tiempo pues, que habrá que esperar y ver, pues no tengamos un debate tan complicado. A mí la situación ahora con la introducción de los biosimilares me guarda muchos paralelismos con lo que pasó en su día con la introducción de los genéricos, que también pues, generó sus revuelos, con dos diferencias quizás muy significativas, que son, por una parte, pues estamos hablando de productos medicinales con unas características diferentes a la de que estamos acostumbrados con el caso del genérico, con la cuestión de la no intercambiabilidad, con la cuestión de, pues todavía en debate, de la extrapolación de indicaciones, etcétera, etcétera, y que también, evidentemente, que son productos que tienen un impacto presupuestario, su introducción en la cartera de servicios del sistema muy superior, en principio, al que pues produjo pues la incorporación de los genéricos de síntesis química, ¿no? Pero creo que lo afrontaremos igual que se afrontó en su momento, ¿no? Es decir, con cierta prudencia por estas características más complejas que presentan este tipo de moléculas, que exige pues, tomar algunas precauciones mientras no generemos pues, suficiente conocimiento, pero que iremos haciendo camino, según vaya pasando el tiempo, pues irán despejando muchas incógnitas y acabarán encontrando su lugar en terapéutica, como han encontrado pues, otros productos en el caso de los genéricos, ¿no? Pero creo que es un debate que ahora mismo pues, está muy encendido por también el especial momento económico y la evolución de la economía que estamos padeciendo, pero que con el tiempo pues, irá temperando y que se asumirán con total normalidad, ¿no? Cada uno en su lugar, el innovador en su lugar y el biosimilar pues en el suyo. Creo que es bastante consensuada, que es una cosa, bueno, hay que ser prudente, poco a poco, y empezar poco a poco y ver qué pasa, ¿no? Bueno, en definitiva sabemos que las terapias biológicas son similares, no idénticas. Sin embargo, con el paso del tiempo, ¿se prevé que mantengamos esta similitud entre originales y biosimilares? ¿O es posible que hagamos un intercambio entre biosimilares y originales? ¿Qué opináis? Cuando se piensa en un gestor, automáticamente aparece la tijera, ¿no? Uy, los gestores lo que hacen es recortes, ¿no? Eso es lo que nos ponen. Pero yo que acompaño, y soy médico, como ha dicho José, yo soy clínico también, y acompaño a mis compañeros en esos subcomités donde se decide el tratamiento, donde se decide el cambio del biológico, donde se decide qué vamos a hacer. En el centro está el paciente. Muchas veces dice, el paciente no está. No, ahí está el paciente. Porque ahí se dice, fulanita de tal edad, con esta patología. Y hay veces que, por ejemplo, en el comité de digestivo, son casos tremendamente dramáticos, niños, adolescentes, que ya dices, Dios mío, principio de su vida. Claro, tienes una herramienta que está dando vida, como los biológicos que están dando vida, pues yo pienso que esos pacientes seguiremos estudiando el caso clínico de ese paciente.
seguro, seguiremos. Y si le va bien el biológico original o el que sea, no lo cambiaremos, porque se impondrá la vida de la persona, ¿eh? Y cuando el tema de los biosimilares irán creciendo conforme los clínicos lo utilicen, iremos consiguiendo ese conocimiento y cada vez, claro, la naturaleza de los mismos biosimilares pues hace que uno no tenga casi que ver con el otro, ¿no? Entonces, con el conocimiento, con la experiencia, con ese rodaje en este paciente, en ese nivel de clínica, con esta, pues nos iremos poco a poco afianzando en esta. Y entonces es cuando llegaremos a la par. Pues unas veces serán biológicos originales y otras veces serán los biosimilares y todo esto. Y hay una cosa que yo sí que quisiera decir, no sé si ahora o después, no sé, los tiempos, tú me cortas cuando creas conveniente. Hay una cosa que ha puesto sobre la mesa este tipo de medicamentos, estos y otros de alto impacto económico y social. Y es que muchas veces el clínico habla de gestión y el gestor habla de clínica. ¿No lo has vivido tú también, no, José? Igual. Son ellos los que me dicen, no, Genoveva, mira, este es más barato que el otro. No, pues yo no he dicho nada. O sea, porque verdaderamente no he dicho nada, simplemente que estoy allí de cuerpo presente, nada más. Entonces yo creo que nos estamos centrando en lo verdaderamente importante. ¿Es efectivo? Y luego ya veremos si es eficiente. Gracias. Vale. Pilar. Un medicamento biológico que sale al mercado, si funciona y funciona bien, que ya tiene mucha investigación detrás, mucho bagaje, y cuando sale al mercado ya hay garantías de que va a funcionar y va a funcionar bien. Ya cuando nace el primer biológico del laboratorio investigador, ya sabe que van a surgir los biosimilares. De hecho, cuando la investigación es bastante pareja y tal, casi salen a la vez, porque es que nosotros ya estamos trabajando desde hace muchos años con biosimilares. Tenemos los interferones beta-1A, el Abonés y el Reviv, por ejemplo, o si hablamos, porque yo, por ejemplo, traía aquí un artículo que dice: ¿hay diferencias entre las gonadotropinas disponibles para la estimulación ovárica en técnicas de reproducción asistida? Si esto lo leo aquí en este foro, parece que estamos pensando entre si hay diferencias entre Gonal y Puregon con el nuevo biosimilar que ha salido, con Menfola. Pero realmente lo que está hablando, o sea, ya no es porque el Puregon es una folitropina beta y el Gonal es una folitropina alfa. O sea, que realmente ya entre ellos son biosimilares y nadie nos planteamos que puedan haber diferencias en la clínica. Y realmente este artículo lo que va es a diferenciar entre las urinarias y las recombinantes, poniendo las recombinantes todas al mismo nivel. Entonces, ya llevamos mucho tiempo funcionando con biosimilares. Lo que hay que ser es cuidadoso con los biológicos per se, por el tema de que bueno, todos sabemos que son proteínas complejas, que tienen su potencial inmunogenicidad, gracias a que son bio, que tienen la parte de que se generan por sistemas vivos, ya sea ovario de ratón de la China o sea lo que sea, porque gracias a eso la vida ofrece una diversidad, o sea que exactamente iguales no van a ser, pero también la confianza está en los sistemas de registro, todos los ensayos que se piden cuando un medicamento sale al mercado, que sabéis que la EMA y los sistemas españoles tal, hay unas exigencias generales para todos y unas exigencias particulares para cada biosimilar, y luego nuestros sistemas de farmacovigilancia también funcionan. De hecho, la EMA, algún biosimilar, por ejemplo, en el ámbito en el ámbito de la esclerosis múltiple, pues un biosimilar de la Abonés y tal, con sus sistemas de registro ya fue capaz de no dejarlo salir al mercado. Entonces, los biosimilares, pues como los medicamentos biotecnológicos, y también me cuesta pensar que desde que sale el medicamento de marca hasta que salen los biosimilares, ahí la tecnología avanza. Luego,
los propios medicamentos de marca durante todos esos años han tenido variaciones o de líneas celulares o variaciones de producción que dentro de la misma marca comercial han tenido sus biosimilares. Han habido medicamentos que han tenido hasta 14, 15, 16 cambios que la EMA ha puesto su ojo en esos cambios y ha exigido una serie de controles para ver que efectivamente, o sea, que ya hemos tenido biosimilares dentro de la misma marca, sin saberlo muchas veces. Y con todos esos años de recorrido y de mejora, lo que vamos es a mejor. Yo entiendo que el que los biosimilares surjan con un precio inferior no es que tengan peor calidad, no es que les estemos quitando nada, sino que lo que le estamos, que luego hablaremos de extrapolaciones de indicaciones, de qué sistemas de ensayos clínicos, que son realmente el coste fundamental de desarrollo de un medicamento, les estamos exigiendo de menos para que luego puedan venir con unos precios diferentes, ¿no? Ahí está la diferencia fundamental, ahí yo veo, ¿no? Bueno, sí, a ver, yo también creo que un agente biológico que funciona, pues funciona y como tal pues debe de mantenerse. En lo que hace referencia al futuro o al uso de biosimilares, yo creo que tenemos que, como he dicho antes, adquirir experiencia y conocimiento. Hemos de evaluar dos aspectos que creo que son fundamentales y deben ser evaluados en términos de eficacia y en términos de seguridad. Si estos dos aspectos se cumplen de manera más o menos, pues, bueno, como es de suponer que debe de ocurrir, evaluando además los pacientes, y aquí ya refiriéndome a pacientes en el contexto de enfermedad inflamatoria intestinal, en el que el espectro de pacientes es muy diverso, es muy amplio, de manera que eso pues hace de que la variabilidad en la respuesta que obtenemos sea tan amplia como que hasta un 50% de los pacientes que son sometidos a tratamiento anti-TNF o van a perder respuesta o no van a responder, teniendo en cuenta todos estos aspectos y dejando muy claro de que, aunque eso se comente después, porque ese aspecto legal, aspecto bien definido, la no sustitución, el papel en la intercambiabilidad que tiene que marcar el clínico en algún momento, sí que es cierto de que a la hora, y pensando siempre en el paciente, en estos momentos de ofertar el tratamiento, lo que está claro es que al paciente le diremos, yo ahora en estos momentos, en un paciente con una enfermedad inflamatoria, con un fenotipo inflamatorio luminal, le digo, tengo estas dos opciones de tratamiento, hablo en pacientes con enfermedad de Crohn, o estas tres, en el caso concreto de pacientes con colitis ulcerosa, el paciente participa en la toma de decisiones. Esto es también un aspecto que hay que tener en cuenta. Ahora lo que haré será añadiré en ese contexto, tengo este, y además esta opción, y explicaré. En la medida en la que vayamos adquiriendo el conocimiento, vayamos observando sobre todo el término de eficacia, veamos que de alguna manera pacientes con situaciones clínicas especialmente complejas, que para mí la más compleja es el Crohn perianal, de alguna manera somos capaces de poder controlar esa actividad, pues bueno, a lo mejor a la vuelta de un periodo de tiempo, como digo, 1 o 2 años, es decir, el periodo que requiramos para tener volumen suficiente de pacientes con los que podamos ir de alguna manera observando que las cosas siguen exactamente igual, pues bueno, sí que plantear la pregunta esa de poder ya no realizar sustitución, sino planteármelo como una alternativa de primera línea, pues bueno, puede ser esto una opción real, pero yo en estos momentos creo que eficacia y seguridad son dos aspectos que necesitamos encontrar, por lo menos en el contexto de la enfermedad inflamatoria intestinal, porque las series en las que se ha evaluado son todavía a corta, aun cuando los resultados sean. Bueno, respecto de la cuestión de si podemos llegar a considerarlos como productos idénticos, biosimilares, innovadores, punto de partida, a día de hoy, ustedes lo conocen también como yo, existe un consenso, es decir, unánime, pero bueno, bastante mayoritario, en el sentido de que, tanto desde un punto de vista legal como desde un punto de vista técnico, no podemos considerar, hablando de productos biotecnológicos, pues como el mismo producto, como el mismo medicamento, un biosimilar que el innovador, o incluso los biosimilares entre sí. Por aquello de las especiales características de este producto, de la complejidad de las moléculas y de sus características de su proceso de producción,
el que pues alguien me dijo en una ocasión, y yo es una cosa que se me quedó pues grabada, que en el caso de los medicamentos biotecnológicos pues el producto es el proceso, ¿no? Y pequeñas diferencias a veces que nos pueden parecer insignificantes en el proceso de elaboración, pues pueden traducirse en diferencias más significativas desde el punto de vista de la eficacia, del perfil de eficacia y de seguridad del producto, con implicaciones clínicas, ¿no? Es por esta razón por la que las cosas no son casuales, ¿no? Por la que hablamos de biosimilares y no de biogenéricos, que fue uno de los primeros términos que se manejó para estos productos, pero que se desechó precisamente porque el caso genérico lleva aquella connotación de intercambiabilidad, de considerar ambos productos como prácticamente idénticos en términos de eficacia y de seguridad, y sin embargo pues esto no es algo que se pueda predicar automáticamente en el caso de los biotecnológicos, ¿no? Y también por este motivo están los medicamentos biotecnológicos están dentro de la categoría legal de los medicamentos que no son sustituibles automáticamente, y por tanto pues es preciso pues un plus de precaución con ellos antes de considerar digamos dos productos de este tipo, un biosimilar y un innovador, como productos que son intercambiables o que podemos usar indistintamente en el mismo paciente, ¿no? Esto puede evolucionar, esta situación, no creo que en el sentido de que lleguemos nunca a considerar productos idénticos, yo creo que por las propias características del producto impide que lleguemos a esa consideración, pero sí es posible que según avance pues pase el tiempo y vayamos generando más conocimiento, pues pueda cambiar la idea que tenemos en torno a de si son productos que podemos tratar como intercambiables o no. Esto es una discusión que, como digo, también se generó en su día con los genéricos, en que pues en aquel momento lo que se discutía es, oiga, ¿qué relevancia, qué implicación clínica puede tener el hecho de que tengan excipientes diferentes? ¿Esto puede tener algún tipo de impacto en el paciente o no? Y con el tiempo se generó pues digamos el uso pues masivo y sistemático de esos productos, pues pusieron de manifiesto que realmente no había grandes diferencias que señalar y que podíamos y de hecho pues son productos que están en precios de referencia que pueden ser sustituidos sin ningún problema, ¿no? El caso de los medicamentos biotecnológicos, digamos que es demasiado pronto para aventurar hipótesis. Partimos de una situación diferente, de productos que son más diferentes y que, bueno, como digo, será el tiempo el que un poco pues nos lleve pues a adoptar a lo mejor otros criterios en torno a si podemos tratarlos o no como productos intercambiables entre sí. Imaginemos que la Comisión de Farmacia o la Comisión de Biológicos consensúa un único biotecnológico similar, que sea una misma opción para una indicación para un mismo tipo de paciente. Y el prescriptor no es coincidente con la decisión, libertad de prescripción, bueno, todo esto que sabemos. Entonces, una pregunta, voy a dividirla en dos, una pregunta a los tres relacionados más con el paciente. ¿Cómo manejaríais esta situación? Y a Juan, ¿es compatible esta decisión con la normativa vigente de que sea un único medicamento biotecnológico, innovador o biosimilar para el tratamiento de todos los pacientes que tienen una determinada patología? ¿Lo habéis entendido? Entraríamos en un debate. Vamos a ver, nosotros este lunes en Alicante tenemos una comisión departamental de biológicos, ¿vale? Donde participan 2 miembros de cada servicio que utiliza biológicos, y de ellos hay miembros que son de los SAISES, de aquí de Valencia. Luego tenemos una comunicación fluida de lo que allí deciden o van a decidir en el futuro. Y yo, lo que planteamos en esta comisión no es los tratamientos. Lo que planteamos en esta comisión es la política del departamento en cuanto a biológicos. La Consellería dice, el Ministerio dice, el AMA dice, esta es la documentación que manejamos, esto es lo tal. Debatimos y con ese conocimiento, ese debate y ese análisis, pues estamos preparados para cuando la Comisión de Farmacia decida algo o cuando el SAISE de Valencia en Consellería decida algo. Ya tenemos un conocimiento y debatiremos para hacer lo más adecuado en el momento adecuado. Porque desde luego creo que en este tema no debemos olvidar nunca temas como la equidad, temas como la ética de nuestra profesión. Creo que es importantísimo. Entonces, el tema que no es demagogia, el tema precio, la orden que nosotros tenemos de nuestro gerente es
eficiencia, eficacia, evidencias, conocimiento, y luego ya veremos lo del precio. El precio ya iré yo a conseguir un mejor precio, ¿eh? Pero primero que los clínicos hagan lo que tengan que hacer bien hecho. Las comisiones de farmacia funcionan desde hace mucho tiempo y funcionan muy bien. Ahora los comités regionales funcionan, y para los jóvenes que son y las personas que han tenido que lograr consensos de distintos ámbitos que a veces no se conocían entre ellos, funcionan y funcionan muy bien. Son órganos de poner juntos a discutir y a personas con capacidad clínica, con capacidad de revisión de la eficiencia, con conocimiento y confianza en las agencias reguladoras. Entonces, hasta ahora, durante muchos años, hemos tenido un funcionamiento muy ágil, y se comparte desde hace mucho tiempo un criterio común, que es la farmacoeconomía, el trabajo desde la farmacoeconomía. Que bueno, podríamos discutir también mucho de la farmacoeconomía, de decir, yo soy una enamorada de la farmacoeconomía, pero últimamente debo estar haciéndome mayor, que ya pienso también que es un diálogo un poco demagógico. Sobre esto podríamos hablar mucho, pero en fin, que es un tema de poner subjetividades más objetivamente, y la evidencia científica, los criterios de eficacia con ensayos clínicos serios, los criterios de seguridad, que los tenemos desde los ensayos clínicos, las publicaciones de otros colegas, la evidencia que tienen otros colegas. Ahora estamos en un momento, además, de tecnología en el diagnóstico, en el seguimiento de la farmacogenética, los niveles plasmáticos. Cada vez tenemos un mayor grado de discusión científica. Y luego, además, yo siempre lo digo, es decir, el consenso, además estamos gestionando dinero público, entonces nuestras libertades quedan un poco sujetas siempre que no vayan contra nuestra ética profesional, que no es el caso. O sea, en ningún caso la ética profesional de los médicos, de los farmacéuticos se ve contravenida, ¿no? Yo no he oído a ningún colega que haya tenido que irse de ningún hospital porque diga, oye, los sistemas de trabajo en este hospital o en esta consejería o en esto tal va contra mi ética profesional. No es así. Entonces, mejor es bien gestionar el 80% de los casos que caben dentro de esa evidencia y esto tal. Y Pareto era una inteligentísima persona, y el 20% se escapa. El 80-20 funciona hasta para muchas cosas, ¿no? Entonces, los casos individuales de pacientes concretos, pues siempre tienen también su cabida, tienen informes concretos, situaciones concretas, valoraciones, trámites alternativos al consenso general. Entonces, yo pienso que ya, además he dicho, es que llevamos ya muchos años trabajando con biológicos y llevamos ya unos tantos años trabajando con biosimilares. Y ha habido cambios en las marcas de los biotecnológicos, pues que en principio se podían pensar que podían repercutir en su actividad clínica. Por ejemplo, rituximab, en un 20% de su actividad celular, y luego no ha habido una repercusión clínica. Entonces, ahora mismo lo que tenemos que ser muy cautos, ya no nosotros, sino los legisladores, porque hay muchas veces que estamos con un medicamento que viene de un proceso en el que está involucrada la vida y va a ir a un paciente que tiene sus características particulares. Entonces puede ser que una evolución de un paciente no tenga nada que ver con el medicamento que se le ha administrado. Igual que un paciente puede llegar a urgencias por que tiene un esguince, salir y tener un ictus ahí o una rotura. Entonces dices, bueno, es que se te cae el pelo. Y dices, no, es que yo le he visto el tobillo, pero es que sí, pero oiga, es que ha salido de puertas y se ha muerto. Se le ha roto el aneurisma. Entonces hay una parte de particularidad de un paciente en concreto, una situación concreta, que es un poco lo que ahora hay que ver, hay que ser muy cauto al legislar, porque el paciente va bien, de repente va mal por otra serie de circunstancias que no tienen que ver con el medicamento, pero como hayas hecho un switch en este punto ahí controvertido que ni la EMA es muy clara, pues eso es un poco lo que ahora mismo puede parar. Pero cuando hay un consenso, la responsabilidad sube. O sea, si la Comisión de Farmacia Terapéutica ha dicho esto es así, pues con un grado de evidencia y con un consenso y tal, si ocurriera cualquier cosa, ya el hospital es
es subsidiario, luego me corrige si me equivoco, pero si el médico puede estar en contra, lo que sea y tal, y si hay un MAISE que ha dicho y ha protocolizado, pues ya yo creo que se van subiendo un poco responsabilidades sin abandonar, pero como hay una incertidumbre, eso es lo que yo entiendo. No, nuestra Comisión de Farmacia es soberana y además son gente de muchísimo rigor, científico, toda la gente en general. Lo que pasa es que en la Comisión de Farmacia pues hay a lo mejor un anestesista, otras especialidades, un microbiólogo, y claro, yo quiero saber los señores que están metidos en harina. Claro, esa es la comisión departamental. Es decir, usted que lo pasa mal, y usted que tiene que decidir, y usted que está muy preparado porque usted sabe todo lo que se escribe en el mundo entero sobre su especialidad. Por ejemplo, allí tenemos a Ana Gutiérrez, que es una compañera con la que tenéis mucho contacto, porque el Hospital de Manises es nuestra salvación muchas veces para casos muy, muy difíciles. Pues claro, con ese conocimiento tan profundo que a lo mejor un miembro de la comisión, los farmacéuticos sí, los farmacólogos también, pero a lo mejor el resto de especialidades no tiene ese conocimiento de lo que allí se pone sobre la mesa. Y claro, en temas tan importantes como este, pues claro, hay que llevar sobre todo la dirección, que no tiene los conocimientos técnicos ni de la farmacia ni de la farmacología, pues tiene que ir preparada para decidir también, para, si somos 3 o 4 miembros de la dirección, pues hombre, decidir con conocimiento de causa a qué estamos votando. Gracias. Sí, yo, bueno, la verdad es que coincido con, el matiz ese de la Comisión de Farmacia, yo he sido siempre también uno de los temas que, de hecho, nosotros en Manises, Comisión de Farmacia, está la Comisión de Farmacia, pero específica para biológicos no la hay. Tenemos todas las semanas una sesión conjunta médico-quirúrgica a la que sube también, está invitado el farmacéutico si hay que discutir algún tema, y es ahí donde se deciden desde qué hacer con el paciente en una situación concreta, a decidir si, por ejemplo, y partiendo de eso, si decidir si el paciente tiene que contactarse con el MAISE o remitirse al MAISE o hacer. Entonces, hecho esa consideración a la pregunta en concreto, yo creo, me parece poco probable o poco habitual que en la Comisión de Farmacia de Biológicos se pueda tomar una decisión tan tajante sin que de alguna manera se llame al clínico y se le pregunte, oye, ¿qué es lo que...? Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta ahora, en estos momentos, de que si la Comisión de Farmacia decidiera imponer una cosa y el prescriptor no estuviera de acuerdo, yo creo que es poco probable que se produzca. Pero en el supuesto que se produjera, yo como prescriptor me sentaría con la Comisión de Farmacia y de alguna manera jugaríamos con lo que comentaba Pilar, es decir, vamos a ver qué estamos decidiendo. O sea, una cosa es que yo decía seguir con el producto de referencia, pero si estamos evaluando el cambio, vamos a ver qué evidencias reales tenemos en cuanto a eficacia, fundamentalmente, y en cuanto a seguridad. Esto yo creo que en estos momentos, partiendo pues de ese planteamiento, uno puede asumir que hay que... Yo creo que es un error, es una opinión, el plantear uno y uno. O sea, es que tenemos lo que tenemos con los que están y deben de seguir, y tenemos alternativas y opciones. Y hemos de evaluar qué es lo que pasa con ellas, porque si no, no podremos contestar nunca esta pregunta. Si esa misma pregunta a lo mejor no la planteamos dentro de un año y estamos aquí en un foro similar o donde sea, a lo mejor nuestra respuesta pues ha cambiado, porque entonces sí que, y eso también estoy de acuerdo, nunca deben de imperar aspectos económicos a la hora de tener que tomar decisiones cara al tratamiento que le demos al paciente. Pero llegado el momento en el cual, con evidencias claras farmacocinéticas, de eficacia en ensayos, no en ensayos, estudios de cohortes prospectivos, en fin, tenemos el peso de la evidencia que demuestra que la comparabilidad es tal, pues bueno, entonces ya ahí es cuestión de sentarse y hablar. Yo personalmente creo que los comités farmacoterapéuticos de los hospitales tienen un papel muy relevante y muy importante que jugar.
cuando además son comités multidisciplinares, donde en principio, en buena lógica, tendrían que estar representados las diferentes sensibilidades, el clínico, farmacia, responsables de compra, etcétera, etcétera. Y creo que tiene un papel muy importante que jugar a la hora de generar orientaciones, a la hora de generar recomendaciones, a la hora de generar información que pueda orientar y que pueda facilitar la labor de la prescripción. El problema surge cuando estos comités farmacoterapéuticos de alguna forma rebasan ciertas líneas rojas que las marcan nuestras leyes, ¿no? Lo que tiene muy difícil encaje. Digo muy difícil, pero imposible encaje realmente, desde un punto de vista legal en nuestro ordenamiento y en nuestro sistema de reglas, es que desde los comités de farmacoterapéuticos, tanto a nivel hospitalario como regional, se pretenda imponer una determinada decisión al prescriptor. Y se le diga, oiga, usted tiene que prescribir a sus pacientes el producto X, porque lo hemos evaluado en el comité Z y nos parece que esto va estupendo y va fantástico para todos los pacientes. Y esto choca directamente con la ley. Porque nosotros tenemos un sistema legal en que, pues en su momento, mi opinión como un criterio, pero bueno, puede haber opiniones para todo, pues se decidió que se le daría, pues de alguna forma, la llave de la caja del sistema al facultativo y se le reconoce la libertad de prescribir aquel medicamento y aquel producto concreto que, en conciencia y según su saber, pues cree que es el más adecuado para el paciente. Se le reconoce libertad de prescripción. Y además se le dice, no solo se reconoce la libertad de prescripción, sino que se le impone a la hora de prescribir, en el caso de los medicamentos biotecnológicos, la prescripción por marca, no por principio activo. Por tanto, se le reconoce la libertad de elegir dentro de aquellos productos que forman parte de la cartera de productos farmacéuticos del sistema, aquel que considere más conveniente, bajo su exclusiva responsabilidad. Y, de hecho, reforzando esta idea, el caso de los medicamentos biotecnológicos, estos son productos que se incluyen en aquella categoría que les decía de los medicamentos que no son sustituibles automáticamente, que no quiere decir que no sean sustituibles, quiere decir que para sustituirlos hay que contar con la aprobación del médico prescriptor. Claro, entonces, si tenemos por una parte la ley que nos establece estos principios básicos de funcionamiento del sistema, pues ya me dirán ustedes si luego esto nos lo cargamos vía mecanismos de selección, a través de un comité que no sabe a quién le corresponde decidir, ojo, desde el punto de vista legal, no digo que sea el mejor sistema o el peor, digo que es lo que nuestra ley marca, pero lo que no puede ser es que la decisión del médico se vea luego alterada o impuesta por una decisión de un organismo diferente. Esto entra en conflicto con la ley, pero es que además puede tener consecuencias desde el punto de vista de la responsabilidad. Porque también es un tema que hay que manejar con cuidado, porque yo he oído demasiadas veces aquello de es que esto es una decisión que ya se ha tomado ahí arriba, entonces tú tranquilo porque no pasa nada. No sé, a ver, esto no es exactamente así. Probablemente ocurra algo parecido a esto, porque si tenemos mala suerte, porque no tiene por qué pasar nada necesariamente, pero imaginemos que tratamos con un producto inadecuado a un paciente y sufre algún tipo de daño. Y este señor, pues decide que va a poner una demanda civil. No se puede controlar contra quién va a dirigir esa demanda. Es decir, este paciente puede normalmente, en muchos casos, lo que hace es seguir una vía, que es la de la responsabilidad patrimonial de la administración, si es un hospital público, que lo que hace es pedir responsabilidades a la administración titular de ese centro. Y si se determina que efectivamente este señor sufrió un daño que no tenía que haber sufrido, pues se le indemniza con dinero público. Pero nadie te garantiza que ese señor no vaya a dirigir la demanda contra el clínico o contra el gerente del hospital. Puede hacerlo. Y entonces hay que entrar a dilucidar responsabilidades individuales, ¿no? Y es una situación, francamente, que es preferible evitar, ¿no? Bastantes problemas ya hay. Es muy complicado el ejercicio de la medicina y de la farmacia, el ejercicio de la sanidad. Son profesiones muy expuestas y conviene ser especialmente cuidadosos a la hora de hacer las cosas bien para evitar precisamente asumir más riesgos de los necesarios, ¿no? Pero no es una cosa que conviene, no diré que no pueda pasar esto, pero esto de la dilución de la responsabilidad es una idea un poco peligrosa porque pues sí, no puede pasar o puede no pasar, ¿no? O sea que yo creo que es un aspecto, sobre todo con estos medicamentos, que todavía pues tenemos un grado de conocimiento relativo con ellos, que conviene ser prudentes y sobre todo tener las ideas claras. Y se están manejando últimamente demasiadas ideas confusas en torno a quién puede, etcétera, etcétera. Al final hay que acudir a las reglas del juego que nos marca la ley, como digo, que en principio se le reconoce, bien o mal, al médico esta capacidad de decisión, ¿no? Entonces, como digo, el papel de las comisiones de farmacia tiene que continuar, es muy importante, pero en su sede. Esto sería lo ideal. Y mucho diálogo multidisciplinar. Al final es como se solucionan las cosas con sentido común, ¿no? Una situación de lucha permanente entre diferentes estamentos del hospital no tiene sentido y paraliza la actividad. Vamos, en definitiva, y por resumir, pues antes de llegar a un conflicto, primero dialogar y consensuar y clarificar. Con lo cual es casi mejor a nivel micro que macro, parece, ¿no? Bueno, no queda mucho tiempo, pero tengo dos cosas aquí que no quería dejar pasar, sin tiempo. Trazabilidad.
Genoveva y Pilar, ¿cómo creéis actualmente? No, pero sí, ¿es posible, no es posible? Yo lo he preguntado a mis compañeros de farmacia de Alicante y ellos me dicen, trazabilidad, vamos a ver, estamos llevando las vacunas, estamos llevando todo, lo estamos llevando a mano, que lo llevamos. Ahora vienen los sistemas informáticos, que tendrán que, todos los corporativos que nos están poniendo, dejar hueco para lo que no había hueco, el lote y alguna otra cosa. Entonces sí, yo creo que se va a llevar el tema también del seguimiento de farmacovigilancia y todo el tema de la trazabilidad, faltaría más, nos lo manda la legislación y tenemos que hacerlo. Y yo creo que tomando una cosa que me parece muy bien el tema, por algo te habrán dado el premio los enfermos, será porque explicas. Porque yo creo que esa es la madre del cordero. La madre del cordero de los conflictos y de las denuncias y de tal es la comunicación. La comunicación es muy importante. Y en estos temas que todavía no tenemos suficiente conocimiento, creo que tenemos que ser muy, muy cuidadosos antes de poner los tratamientos en todas las pruebas. Creo que tenemos escalas, tenemos pruebas, tenemos de todo. Creo que con los biosimilares tenemos que tener mucha más cuidado en esas pruebas previas que hacemos, hacer unos seguimientos quizá a más corto plazo de tiempo y contar con los pacientes en consulta. Y si son pacientes difíciles, pues a lo mejor tenemos que llevarlos a una de nuestras reuniones donde aprobamos los tratamientos para que vean cómo aprobamos los tratamientos. Muy bien. Porque ir a los periódicos a ponernos a los pies de los caballos, eso es muy fácil. Lo difícil es lo otro. Pilar. El tema de la trazabilidad yo creo que bueno, es un tema no solamente con los biosimilares, y vuelvo y repito que es que no tenemos que tener la asunción de que son mejores o peores. Quizás, y durante todos los años de recorrido que ha habido no son mejores, es para echarnos las manos a la cabeza. Pero con los biológicos en general, porque como sabemos los procesos son complejos, de un lote a otro pueden haber diferencias, bueno, pero eso la trazabilidad en los servicios de farmacia es que lo hacemos con cualquier medicamento, con los de síntesis química también. Cuando hay un tema de una alerta farmacéutica, enseguida se retiran de los botiquines y se tiene un sistema de farmacovigilancia robusto. Ahora, lo que tú dices, con el muchísimo trabajo de los farmacéuticos. Entonces sí que tengo una alegría porque participé hace poco en unas jornadas y tal, y ya casi va a ser un imperativo legal dentro de 2 o 3 años que haya un código BD. Está trabajando el GS1 a nivel internacional en exigir a las compañías farmacéuticas que ya en la información hay mucho que hacer, porque en el cartonaje primario, en el secundario, o sea, ahí hay mucho trabajo todavía por hacer, pero que ya venga el lote y la caducidad, y además los sistemas de información que ahora mismo y de automatización pues nos van a ayudar en este sentido. Muy bien. El doctor Hinojosa, ¿qué posición las sociedades científicas sobre los biotecnológicos? Sí, no, tal vez. A ver, GTQ, que es el grupo español de Crohn y colitis ulcerosa, la verdad es que no ha elaborado un documento específico de posicionamiento en este sentido. Ha asumido lo que de alguna manera ECO, el Grupo Europeo de Crohn y colitis ulcerosa, pues dijo en su momento, que tampoco fue un posicionamiento, sino que simplemente pues hizo una evaluación de las evidencias disponibles, asumía lo que se había, o sea, de que se había aprobado por la EMA, pues estaba aprobado por la EMA, de alguna manera pues había que... Lo que sí que la Sociedad Española de Patología Digestiva sí que fue la primera que elaboró una carta en la que antes de que saliera, que se había aprobado por parte de la EMA, lo único que decía esa carta era de que, vale, que bien, pero que puesto que todas las evidencias se basaban en los estudios realizados en pacientes con artritis reumatoide, o sea, en pacientes con patología reumática, pues que de alguna manera se sugería la conveniencia de poder realizar estudios específicos en enfermedad inflamatoria, un poco lo que ha hecho la Asociación Canadiense. Después, a raíz de salir ya
aprobado, pues bueno, la Sociedad Española lo único que ha asumido el que, bueno, pues que están ahí los biosimilares, que son una opción, y lo que tenemos que hacer a partir de ahora es precisamente pues bueno, analizar de la manera más estricta posible pues bueno, su eficacia, su seguridad, y realizar el seguimiento, la trazabilidad, que es lo que de alguna manera al final del camino va a decir, ¿no?, dónde se ubica. Algunas comunidades, Juan, van a sacar un concurso público de un medicamento equivalente para tratar una indicación genérico. Yo creo que tenemos más o menos asumido todo, pero ¿esto es posible con un biotecnológico? Pues esta es la pregunta del millón. Sí. Porque es un tema que a día de hoy no está del todo resuelto. Hay sí ciertos aspectos de cómo tratar los productos biotecnológicos que sí están resueltos por la ley, a veces no de la forma más clara posible, que tenemos un problema. Tú comentabas antes, Pilar, algo que es importantísimo, que es la finura legislativa. Y a veces por las prisas, a veces se está legislando sin ese plus de finura que deja pues las cosas un poco abiertas, y esto puede complicar luego pues saber si estamos haciendo las cosas bien o no, ¿no? Pero hay ciertas cosas que, como digo, están resueltas. En España se optó por un sistema en el que los biotecnológicos se prescriben por principio activo, que no se consideran sustituibles automáticamente, que tiene un plus de protección con la farmacovigilancia, donde hay que meter también marca y número de lote. Pero luego viene otro aspecto diferente, que es el tema de las compras públicas. Claro, lógicamente pues no estamos como grandes alegrías, y por tanto todo lo que se puedan implementar mecanismos que nos permitan ahorrar, contener el gasto público y racionalizarlo, bienvenido sea, ¿no? Los recursos no son finitos, evidentemente. Pero claro, esto se ha hecho muy patente la cuestión ahora, precisamente por esta situación económica complicada, porque hace unos años nadie se planteaba esta cuestión. Es decir, cuando se trata de medicamentos biológicos, nadie se planteaba hacer un concurso público en el que se iba a seleccionar el medicamento por indicación y no atendiendo a su principio activo, ¿no? Parecía una barbaridad. Bueno, pues hoy esto lo tenemos en el caso de las ATEs andaluzas, por ejemplo, ¿no? Y el problema que tenemos es que tenemos una ley de contratos del sector público que es un poco, digamos, en las normas, las reglas del juego con la que tendríamos que decidir si este sistema de contratación es adecuado o no, que es una ley un poco antigua, pero es que además está pensada por otra cosa, porque es una ley que está pensada para comprar botas y bolígrafos y escritorios, no está pensada para comprar productos tan especiales y con un impacto tan importante en la salud como son los fármacos. Y no acaba de aclarar totalmente esta cuestión de si yo puedo hacer un concurso en el que voy a seleccionar un único producto. Mi opinión personal es que esto presenta serios problemas, pero es una opinión personal, como digo, ¿eh? Presenta serios problemas porque cuando se hace una compra pública lo que hay que asegurarse es que se compra todo lo necesario para poder atender las necesidades que queremos cubrir. Si partimos de la idea de que los biotecnológicos no nos va bien el mismo producto para todos los pacientes, solo seleccionando uno, evidentemente no estamos cubriendo otras necesidades. Por tanto, yo creo que hay un hueco ahí muy importante. Pero, como digo, ahora mismo hay opiniones discrepantes. El Tribunal de Compras, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, el central, que es el que vigila que se haga bien las compras centralizadas por parte del INGESA y algunas comunidades autónomas que se han adherido, ha dicho sobre esta cuestión que no hay ninguna duda que en el caso de los biotecnológicos hay que convocar un concurso por cada producto, porque no se pueden considerar intercambiables, no se puede considerar el mismo producto. Sin embargo, el Tribunal Administrativo andaluz, curiosamente ha dicho lo contrario y ha dicho que ellos no ven ningún problema. Y al final lo que te encuentras es que el Tribunal Central sigue un poco la línea que le ha marcado el Gobierno Central y el Tribunal Andaluz sigue la política que le ha gobernado el Ejecutivo andaluz. Y están resolviendo en base, me da la impresión, con todo el respeto, pero a mí me da la impresión que están resolviendo en base a consideraciones políticas y no en base a consideraciones técnicas y legales, que es lo que deberían hacer. Pero bueno, esto es, como digo, hay opiniones discrepantes, pero estos temas acabarán elevándose a los tribunales y en el plazo de unos 2 años creo que lo tendremos resuelto. Ahora mismo este tema nosotros lo tenemos en el Tribunal Superior de Justicia andaluz y empezará ya a haber resoluciones de los tribunales diciendo esto se puede hacer o no, y se acabará el tema de morir, y ya sabremos, morirá el tema, ya sabremos si el modelo de antes andaluces es válido para el resto de España o no. Mi opinión será que no, pero bueno, esto estoy especulando. Tal, y no ha habido datos de problemas con los pacientes, de efectos adversos, de inmunogenicidades. Que yo sepa, no se ha publicado nada. Es que,
El tema es partir de la base de que estamos, lo que tú decías, es decir, no tenemos con un biotecnológico, con un biológico que sea la misma molécula, biosimilar, vamos, pero el mismo, que no resolvemos has dicho, ¿no?, las necesidades de la población. Realmente lo que está ocurriendo es que con los anti-TNFs y con todas estas moléculas y tal, lo que sucede es que un paciente puede fracasar y tal y pasas a otra familia. Pero realmente dentro de lo que ahora mismo no estamos pensando es si del medicamento inicial al biosimilar, si con el medicamento inicial no funcionara, al pasar pasaríamos al biosimilar. Yo creo que esto no lo haríamos si pasas a otra familia. Y realmente entre ellos la decisión, porque por ejemplo yo también tengo mis discusiones con mis digestólogos de decir, bueno, si tengo cierta precaución, es decir, pues empiezo con los pacientes más complicados, voy a dar el inicial, ¿no? Y luego los biosimilares para aquellos pacientes que estén mejor, tal, digo, bueno, pues estás haciendo un sesgo tremendo. Al cabo de unos meses me vas a decir, oye, vamos al biosimilar porque mis pacientes funcionan mejor. Existe también ese riesgo, porque estamos considerando que realmente son categorías clínicas distintas. Y los riesgos de inmunogenicidad, los riesgos están con todos ellos. La incertidumbre de funcionamiento, la incertidumbre de eficacia o la incertidumbre de efectividad o de seguridad están con todos ellos como familia. Entonces, cierto es que legislativamente, y además todos pensamos, pero no con esto, con los antihipertensivos, o sea, cuando de un paciente va bien con el alaprilo, pues cambiarlo a ramiprilo, pues dices, realmente dices, si va bien, es un poco la lógica que tienes en la clínica, ¿no? Pero me parece que el diferenciar, realmente también el problema está en que si se meten todos en el mismo grupo, como no haya una cota de un porcentaje de medicamentos biosimilares obligado a utilizar, también estamos, que es lo que pasa en España, ¿no?, que estamos un poco sesgando en las ventajas que pueden tener los biosimilares en cuanto a ir un poco a disminuir el precio del mercado, o sea, porque también dice, bueno, si nos ponemos todos al mismo precio y ya no tengo ninguna... Que la familia de los biosimilares también muchas veces son los primeros que dicen, no me metas en el mismo saco, o sea, es un tema controvertido, pero estoy contigo que ahora hace mucha falta que en los debates estéis los juristas, porque tenéis mucho también que decir en esas figuras jurídicas que decía. Una pregunta, si alguien quiere... Doctor Borras. A ver, yo quería hacer una pregunta al doctor Hinojosa. Yo creo que es una oportunidad la predicción de este tipo de fármacos, porque cuando tú estás tratando a los pacientes con limitados recursos que tenemos actualmente, el hecho de que aparezca un biosimilar supone una bajada de coste de tratamiento en enfermedad inflamatoria intestinal. Pero no solo del biosimilar, sino de la molécula que tú ya tienes experiencia y estás utilizando, que puedes tener más experiencia a nivel de poder intensificar dosis, de poder desintensificar o incluso de hacer niveles y proponer cierta farmacocinética sobre los mismos. Entonces, la visión general que tú puedes tener es que tú ahora tienes un fármaco para tratar a más pacientes e incluso puede afectar a la visión general que tú tienes de los TNF, porque si tú estás haciendo, por ejemplo, por criterios un poco de coste-efectividad, en una dosificación por peso, según las moléculas que tienes para tratar a los pacientes, de esta manera tú puedes incluso tener la posibilidad de tratar a pacientes en los que igual coste efectivamente antes con Remicade no se podía tratar, tú puedes tratarlos perfectamente, se podía tratar, pero quiero decir, desde el punto de vista de costes, pues probablemente preferías elegir una opción que como un ensayo FET-2-T, pues no sabemos si sería mejor o peor, pero podrías elegir otra opción. Y de esta manera pues te permite tal vez tener esas opciones, incluso la intensificación de dosis puede ser una manera un poco de que vosotros lo hacéis muchas veces y que realmente con infliximab tenéis buenos resultados en ese sentido. A ver, el hecho de disponer de biosimilares con precio más bajo no debe de ser lo que marque el tener que tratar a más pacientes. Tendremos que tratar a los que se tengan que tratar. Y para ello sí que necesitamos otra serie de datos, otra serie de criterios que son los que nos deben de ayudar a... Mira, yo tengo que decir una cosa por experiencia personal, es personal nuestra. Desde el momento que nosotros estamos determinando niveles de fármacos y haciendo el modelo predictivo del aclaramiento plasmático, y son 2 años, el coste, o sea, y realizando el ajuste
que realizamos de acuerdo a los niveles de fármaco, hemos reducido el coste del tratamiento con infliximab. En el año 2012 el tratamiento medio de un paciente eran 10.500 euros al año. En estos momentos, y estos análisis de enero de este año, es de 8.200 euros al año. Es decir, ya por esa vía se nos acabaría toda la discusión y de esa manera, pues bueno, te permite o no. Estoy de acuerdo contigo que en el momento, a ver, yo creo que ahora hemos de tener, y en esto contesto también a lo que comentaba Pilar, yo creo que hemos de realizarle hemos de utilizar los biosimilares para... Yo sigo teniendo un punto y es verdad que... Y es que pacientes especialmente complejos, una fístula perianal compleja, yo, del mismo modo que fui muy crítico con adalimumab en su momento, hasta no disponer de resultados de estudios, sobre todo los estudios post-hoc que se hicieron en los ensayos, estudios abiertos de cohortes que dijeron, caray, sí, funciona bien. Yo era de los que decía que había que ir a infliximab, era el único en la que tenía la indicación. Pues quizás en esta situación hasta, evidentemente habrá que tratar porque si no, no podríamos, pero por lo demás, bueno, hay que hacerlo, tratar aplicándoles exactamente el mismo protocolo que yo aplico a un paciente que empieza con cualquiera de los dos de referencia, es decir, es un protocolo muy estricto, está la farmacocinética por medio, evaluación clínica a tiempos muy concretos, a 12 semanas no ha habido respuesta, 12 para adalimumab, 14 para infliximab, ahí hay que ver exactamente qué es lo que pasa. Pero es verdad que llegado el momento en que se demuestre que esto funciona, en eso tienes razón, Quino, y es que probablemente vamos a modificar la forma de aproximarnos a la utilización de la terapia biológica en los pacientes con enfermedad inflamatoria, seguro. Lamentablemente no hay más tiempo para seguir discutiendo en abierto. Si queréis, luego podéis discutir conjuntamente los dos. Bueno, agradecer, muchas gracias por la explicación.